en la antigüedad nos vamos a concentrar en los dos periodos iniciales, el predinástico y el protodinástico, como podéis ver en este texto de inicio. Solo a manera de repaso y también para comprobar yo hasta qué punto estáis entendiendo de qué hablo. ¿Qué querrá decir predinástico? Antes de la dinastía, Antes de la anterior. primera, muy bien, antes de la primera dinastía, antes del periodo dinástico. Y os lo hago notar porque la historia egipcia en la antigüedad, tal como ya explicó el sacerdote egipcio Manetón en el siglo III antes de Cristo, se organizó a lo largo de una serie larguísima de casas reales gobernantes, 31 en total antes de la conquista griega, con los ejércitos de Alejandro Magno, que, por cierto, fueron tomados por la población egipcia local como libertadores del yugo persa al que habían estado sometidos por los 200 años previos. Justamente entendemos por una dinastía, una familia, en donde la sucesión en el poder o en el gobierno o en la dirección de una empresa, por ejemplo, es algo que se hace en forma natural y continuada, heredando ese poder, ese dominio, ese gobierno, los hijos de los padres y obviamente los nietos de los segundos. Pues bien, la cultura egipcia, la historia egipcia se articula en dinastías y estas dinastías solo empiezan a ser conocidas y recontadas a partir de la unificación de Egipto, un fenómeno histórico y político también que entienden los especialistas de la actualidad no se dio repentinamente, como decimos en forma vulgar, de la noche a la mañana, sino que se prolongó a lo largo de generaciones por varios cientos de años. Es posible que haya principiado a mediados del cuarto milenio antes de Cristo y se haya consumado alrededor del 3100 antes de Cristo, más o menos. Os quiero aclarar que la cronología que os voy a proporcionar para los tiempos más antiguos de la civilización egipcia es simplemente aproximada. Si os molestarais, como yo, en consultar las distintas escuelas de egiptología, lo que dicen los arqueólogos alemanes o los norteamericanos o los británicos o los franceses que fueron hasta los egipcios de la actualidad los que con más profundidad y extensión a lo largo del tiempo, desde finales del siglo XVIII y hasta el siglo XXI, han venido estudiando e investigando esta cultura, os daríais cuenta de que las cifras cronológicas pueden diverger para los tiempos más antiguos en cerca de un siglo o incluso un poco más. Así que no estamos del todo seguros de si la primera dinastía bajo el gobierno del faraón Menes o Narmer, aparecen los dos nombres mencionados, empezó a desarrollarse con un Egipto, insisto, unificado en torno al 3200
antes de Cristo, como suponen los que dan una cronología, digamos que más avanzada, o si se retrasó hasta cerca del 3000 antes de Cristo, como suponen otros. Y por eso, porque yo no soy egiptóloga, obviamente, y no me puedo decantar por cifras tan extremas, he preferido situaros en torno al 3100 a.C. los inicios supuestos, insisto, aproximados de la primera dinastía, con un territorio ya, insisto, unificado bajo un único y solo gobierno, el del primer faraón de Egipto. Pues bien, todo lo sucedido antes de esa unificación es conocido como periodo predinástico. Igual que, y vuelvo a preguntar para controlar lo del sonido, lo concerniente a las dos primeras dinastías egipcias se califica de etapa que os había escrito antes ahí en el título del tema. ¿Cómo se le llama al periodo temprano dinástico? El, de la antigüedad. el protodinástico. El periodo protodinástico. Acordaros que en griego proto quiere decir incipiente o temprano. A ver, para seguir repasando términos y para seguir controlando lo del sonido, veo que por lo menos quienes contestáis me estáis escuchando. ¿Conocéis alguna otra palabra en español que hayáis estudiado en el colegio que empiece por proto también? Prototipo. Sí, pues sí, muy bien. ¿Prototipo qué es? ¿Qué quiere decir? Antes, por ejemplo, en los celulares, un prototipo es la primera versión, ¿no? Claro, es el modelo. Antes de lanzarse. No, justamente, ¿es el modelo inicial o el modelo temprano? ¿Te das cuenta? Prototipo. Sí. El modelo temprano, el modelo inicial. No, y yo cuando os preguntaba por el colegio estaba pensando en vuestras clases de ciencias. A ver, en ciencias naturales. Los protozoarios. Los protozoos. ¿Y el qué son los protoplasma. protozoos? Las formas más tempranas o primitivas de vida, esos organismos unicelulares como las amebas, a partir de los cuales, por multiplicación celular, se dieron organismos más complejos hasta llegar al desarrollo de los animales que nosotros hoy conocemos. Así que proto quiere decir temprano. Para la historia egipcia, para su historia dinástica, entendemos ese periodo temprano, el abarcado por las dos primeras dinastías, allá por él o entre el 3100 y el 2700 a.C., más o menos. Es al arte de esas dos primeras etapas antes del desarrollo de lo que los historiadores actuales califican de imperio antiguo. Si leéis en inglés vais a ver lo del Old Kingdom, el reino viejo, el reino antiguo, es exactamente el mismo término. Ese imperio antiguo comienza con la tercera dinastía, que a su vez coincide con la divinización de los reyes en la cultura egipcia, asumiéndolos la gente local, el pueblo, como sus dioses en la tierra gobernantes, y ese periodo de deificación o divinización de los reyes, de los gobernantes, de los emperadores. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, se los va a conocer como faraones
y vamos a usar nosotros aquí ese título que seguro que os es bastante familiar, pero entendiendo eso, que un faraón es un emperador, es un rey, es un gobernante absoluto, solo que exclusivamente y en concreto de la civilización y del pueblo egipcio. Pues bien, esa época de inicio de la divinización o de la consideración divina de los faraones coincide también con el inicio de las majestuosas tumbas faraónicas garantizadas para preservarles la inmortalidad y acercar su espíritu al dios Sol, al dios Ra, con el que están íntimamente ligados según las creencias de esa cultura. ¿Cómo llamamos? Os pregunto para que veáis, seguramente la civilización egipcia para vosotros es la más popular de cuantas hemos abordado hasta ahora. ¿Cómo le llamamos a esas primeras grandes tumbas faraónicas? ¿Alguien sabe? ¿Pirámides? Pirámides, una palabra de origen griego. ¿De acuerdo? Hay muchos términos egipcios que derivan del griego, entre ellos el propio nombre del país, Egipto. Egipto es como lo llamaron los griegos cuando con Alejandro Magno llegaron ahí. Ellos, asimismo, se llamaban los coptos, término que reaparecerá y que deberemos de usar para referirnos a la cultura egipcia y al arte egipcio, pero ya en el periodo tardío romano y para abordar también el arte paleocristiano de Egipto. Así que arte copto quiere decir literalmente arte egipcio y hasta hoy a la iglesia cristiana de Egipto se la conoce como iglesia copta, quiere decir simplemente egipcio. Pero como el término Egipto está tan extendido, nosotros vamos a referirnos a este país y a esta civilización con ese nombre que precisamente le dieron los griegos, como se estaba diciendo previamente. Y para adentrarnos en esa 3 veces milenaria historia en la antigüedad, lo mejor es que empecemos examinando este mapa. Una pregunta, por favor. ¿Se va escuchando más fuerte? Sigue bajito, doctor. Pues bueno, de verdad no sé qué ha fallado. Ayer di la clase con la misma computadora, no toqué absolutamente nada y se escuchaba bien. Qué mala suerte. Tratad de aguzar muy bien el oído, por favor. Insisto, yo ya no sé cómo proceder a Doctora, esto. Dime. perdón por molestarla, pero No, no me tal vez le molestes. podría ayudar con algo del sistema de su computadora también, si es que tiene, si es que se puede hacer. Claro, ya te digo, he visto, y es Es, que si nos ponemos a arreglar, se nos va a ir de verdad toda la hora. Yo te agradezco la ayuda, pero ya veis, mira, os pongo sí, es aquí. que un intento sería bueno para los demás también. Así Bueno, que, ya como bueno. quieras. Dejo de esto. Insisto, tengo que volver a dejar de compartir. Me podría, si es que podemos hacerlo, me podría compartir, o sea, la pantalla de la computadora. Es solo abrir panel de control. Ya. Un momento. Dejo de compartir la pantalla para vosotros. Lo malo es que tengo que finalizar porque no tengo acceso aquí. ¿Ves? Cuando corto la imagen, yo misma no tengo acceso a nada más de la computadora. Solo puedo, perdón, aquí en vista, puedo minimizar, eh, salir de pantalla completa. Ahí. Y entonces tengo esto, ¿lo estás viendo?
No, Ah, no se ve, no, porque todavía no. he dejado de compartir la pantalla. Pero Sí, de verdad, yo te voy a ir diciendo. Me meto vale. aquí en lo de Realtek. En panel de control. Va a las... Sí, 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 sí. Sí. Entré directamente por lo del sonido, como te estaba diciendo. Vale. Puedo entrar en el panel de control. Sí, así con más, para guiarle con más tranquilidad. Ya, de ¿Ya está en acuerdo. panel de control? Estoy en panel de control, déjame ver dispositivo y tal, en el Sí, sistema. sí, panel de control. Abre la ventana, panel de ¿Dónde control, está? te va a aparecer una pestaña. Luego en la parte superior derecha, la sección de buscar, busca sonido. Sí, sí, no, espera. Estoy aquí Vale. de momento lo que me viene es la pantalla, que no me complica nada. Y es lo que tengo: pantalla, batería, suspensión, acciones, multitarea y todo lo demás. Por eso te digo que antes había entrado en lo otro. Ah, Déjame aquí que busque la configuración, pondré sonido. vale. El verdecito. Producir sonidos, temas, configuración, activar o desactivar el sonido mono y sonido, y me da cambiar sonidos del sistema. Y entonces entro en sonido, Sí, en y en sonido. sonido me dice que los altavoces están en Realtek High Definition y ¿Le tal. aparece una ventana? ¿Le aparece una ventana de reproducción, grabar sonidos, comunicación? No, sí, me aparece la ventana y ya te Sí, digo, por un lado está el Digital Display Audio, que dice que no está conectado, porque no tengo ninguna cosa más, y los altavoces que ya, están en... el del micrófono le puedo dar doble clic si es que tiene la ventana. No, no tengo ventana aquí de micrófono. A ver, No tengo, de verdad. ¿puedo Sí, sí. compartir en la computadora mi pestaña? O sea, la mía. Déjame ver aquí. Sí, si tú quieres, sí. Sí, es que el anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas de los Claro, participantes, me parece. claro, por eso te digo, tengo que volver aquí al Zoom. Y no es que yo haya inhabilitado nada, por defecto ya viene así, de verdad. Ah, Claro, y tengo participantes y puedo invitar y grabar en esta computadora, y tengo lo de pizarras y reacciones y tal, pero nada más. Lo que puedo es compartirte la pantalla para que tú la veas, pero vale, sí, estaría mejor, por favor. no hacemos mucho más así. Entonces comparto la pantalla y no sé si ahora estás viendo. Sí, pero esa es la pantalla del ¿Ves? sistema. Esa pantalla, ¿Ves? la que Pues tiene. es Esa, eso, es lo único ahora que vaya, tengo. sí, ahora vaya a grabar Ah, a allá grabar. arriba. Sí, a Vale, grabar. ya. Ahora el Pues micrófono, dele doble clic. doble clic. Sí. Ahora en niveles, Déjame ver, ahí no ah, veo. Ahora sí, 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 sí. niveles, Niveles. el micrófono lo aumenté, el primero. Ay, qué desgraciado, No, 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 fíjate. no, no tan fuerte, doctora. ¿No tan Baje. fuerte? Sí, al 70 sería. A ver, Ahí está mejor. Ahora ¿ahora aceptar. escucháis? Sí, sí, ahora sí. Sí, mucho mejor. Ay, qué bien. Vaya, Oye, 1.000.000 de gracias, ni me había dado cuenta de que el micrófono en esta parte estaba silenciado. Sí, es que tenía ¿Ves? el sistema Realtek se configuró con su software de la computadora. Ponga Claro, aceptar y ya no. está. Y debió de ser que lo reinicié y por alguna razón se cambió. Sí, Vale, 1.000.000 de gracias. Ahora vale. entonces ya escucháis bien. Sí, Sí, doctora. Sí, doctora. perfecto. Vale. Sí, llega el ¿Aceptar? volumen. Acep- Sí, sí, llega el volumen así. ahora sí, Sí, a doctora. todos. Perfecto. Bueno, pues entonces, a ver, vuelvo aquí. ¿Ahora estáis viendo esta pantalla? ¿La del Sí, mapa? doctora. Sí, Sí, doctora. doctora. Ay, qué bien. Bueno, 1.000.000 de gracias. Vale. De nada, doctora. Listo, listo. Y fue más fácil pero se nos va a cortar prontito esto. Vayamos entonces a nuestro tema. Estáis viendo el mapa de Egipto, y fijaros cómo en este mapa, os lo pongo un poquito más grande, que no me importa tanto lo de abajo. Veis cómo al norte, cerca
del delta del río Nilo, que es donde desemboca este río que muere en el mar Mediterráneo, aparece mencionado el Bajo Egipto. Y en cambio veis que al sur del país está aquí escrito que este es el territorio del Alto Egipto. Y veis que más o menos al centro del país aparece la indicación de Egipto Medio. He de empezar aclarándoos todo esto porque mucha gente tiene la manía de creer que el norte siempre está relacionado con lo alto, porque en los mapas está arriba, y que el sur siempre está relacionado con lo bajo, porque en los mapas que vemos está efectivamente abajo. Alto Egipto y Bajo Egipto, que definen las dos regiones geográficas más importantes del país y esas dos tierras que se unificaron hacia el 3100 a.C. bajo el gobierno del faraón Narmer, no son denominaciones ligadas a puntos cardinales, sino que son denominaciones exclusivamente orográficas. A ver, vamos a seguir repasando palabras de origen griego. ¿De qué trata la orografía? ¿Alguien sabe? ¿Sabéis o no? Ahora sí me escucháis, ¿verdad? Es parte de la geografía física. Por eso, ¿pero de qué trata? Horos es otra palabra griega más. ¿Sabéis qué quiere decir? La orografía se encarga de estudiar los relieves que hay en la Tierra. Grafía es descripción. Sí, grafía, sí. Horos. Bueno, os lo aclaro, aunque lo habéis estudiado en la geografía, es el estudio del relieve. En griego, horos es monte y por extensión todo lo que sobresale. Entonces, por favor, que os quede bien clarito esto. Os parecerá una tontería, pero es básico para que en algún trabajo práctico no hagáis como han hecho compañeros vuestros en cursos pasados de presentarme el mapa de Egipto al revés, con el Mediterráneo al sur y las cataratas del Nilo arriba, porque justamente creían que como esto era el Alto Egipto, el Alto tenía que estar al norte. No, el mapa es así. Egipto está en el nordeste del continente africano, como sabéis muy bien. Entonces, acordaros, los términos de Alto o Bajo Egipto se refieren exclusivamente al relieve del país, a la orografía del país. En el sur es donde el relieve es más accidentado y montañoso. Las tierras son más altas. Nosotros aquí vivimos en el altiplano de Bolivia y ya sabéis que al este están las tierras bajas ocupadas por la zona de Santa Cruz, Beni, Pando, bueno, eso ya está al norte, y el territorio de las Misiones. Bueno, pues igual que en Bolivia hablamos de tierras bajas y del altiplano, en Egipto hablamos también de las tierras bajas y del altiplano, solo que las tierras altas y montañosas están al sur del país y las tierras bajas están al norte del país, que es donde el gran río Nilo se bifurca y multiplica en una serie de bocas que conforman el gran delta del río Nilo, como aquí estáis viendo. Estos dos territorios llevaban vidas diferenciadas allá por el cuarto milenio antes de Cristo. Fijaros bien, Egipto también es de los pocos
territorios de la tierra con una ocupación continuada de las gentes desde la prehistoria, desde el periodo paleolítico y neolítico, hasta este tiempo de vida civilizada y gobernada por dinastías que vamos a estudiar en estas clases. Pues bien, a mediados del cuarto milenio antes de Cristo, cuando todavía se estaba desarrollando el neolítico aquí, las gentes del sur del país que tenían una vida más precaria y dura por la estrechez del valle y las mayores dificultades que existían para cultivar estas tierras, empezaron a buscar su expansión hacia el norte, hacia territorios más bajos, ubicados en la desembocadura del río Nilo, en donde los cultivos, justamente por el afluente de las aguas y el beneficioso limo, que es el barro que deja el río en el periodo de las inundaciones, producían cosechas mucho más grandes y que podían alimentar en forma mejor a la gente. Aquí ya había una población establecida, una población dedicada eminentemente a la agricultura, mientras que la gente del Alto Egipto llevaba, como os decía, una vida más precaria y nómada, viviendo esencialmente de la caza y de la recolección en un territorio más árido, más desértico que este mucho más fértil del Bajo Egipto. Y entonces empezaron las luchas por el control de este territorio, luchas que, como os digo, parece que se extendieron a lo largo de unos cuantos cientos de años, hasta que al final los que nada tenían que perder y sí mucho que ganar, llevados de esa ambición de contar con un suelo más productivo y próspero, acabaron conquistando a las gentes del Bajo Egipto y consiguieron que todo este territorio se volviera suyo. En ese momento es cuando Egipto, el país de las dos tierras, así lo conocían sus gentes, va a empezar a constituir una única entidad política gobernada por un único soberano, un rey que venía del sur, como los ejércitos conquistadores. A ese primer rey del país lo conocemos como Menes o Narmer, y a él y a su simbólica conquista y dominación del Bajo Egipto está dedicada precisamente la paleta de Narmer, con la que quisiera terminar la explicación hoy día. Después de esa unificación, empezó a gobernarse todo el territorio con los reyes sucesores de Narmer en la primera dinastía, luego otra familia gobernó el país en la segunda, luego bajo la tercera dinastía empezaron ya a construirse las grandes pirámides en Saqqara, todavía ya no las de Giza, Saqqara, Meidún, Dashur, y en realidad Meidún y Dashur pertenecen ya al primer faraón de la cuarta dinastía, y será en esa cuarta dinastía cuando se levanten por mandato de los faraones de entonces, a los que conocemos con los nombres griegos de Keops, Kefren y Miserinos, las grandes pirámides de Giza, nombre de un suburbio
en las afueras del Cairo, que por cierto es la capital de Egipto desde la época de la conquista musulmana en el periodo medieval, pero que no se conocía como tal en esta época antigua a la que nos estamos aquí refiriendo. A partir de entonces, la capital de Egipto quedó establecida en Menfis, una ciudad ubicada al sur del Cairo, próxima a Saqqara, pero en la ribera oriental del río Nilo. Y es que el Nilo del que os hablé antes es el verdadero articulador no solo de la economía, sino también de la cultura y de toda la historia egipcia. Decía Heródoto, el historiador griego del siglo V a.C., que Egipto es un don del Nilo. Si no existiera este río en este territorio del nordeste de África, la civilización egipcia sencillamente jamás habría existido. El territorio, a partir del cuarto milenio antes de Cristo, experimentó, como sucedió con todo el norte de África, un proceso de desertificación muy acelerado y sin la aportación de agua y las inundaciones anuales que traía y que trae el río Nilo, hubiera sido imposible desarrollar la agricultura, que es el principio económico de la civilización egipcia. Esta es una civilización agraria, como la mesopotámica que estudiamos previamente, y como aquella es también una civilización fluvial. Si fue posible, fue por la existencia de este río que no solo permitía transportar mercancías del Alto Egipto al Bajo Egipto siguiendo el curso del río, o al revés, pero en este caso remando en contra, sino que también, como os digo, permitió la irrigación de todo este territorio que se extiende hasta Tebas. Fijaros, a lo largo de unos 1000 kilómetros aproximadamente, y si descendemos, o mejor dicho, orográficamente, ascendemos hasta Asuán y hasta la primera catarata, viene a ser 1500 kilómetros de extensión, toda ella articulada y regada de sur a norte. Ese es el curso del río Nilo por este gran río. El más largo del continente africano, tiene una extensión total de unos cerca de 8000 kilómetros. Acordaros que nace en el corazón de África, próximo a las cataratas del lago Victoria, y va discurriendo, insisto, siempre hacia el norte, bajando y bajando progresivamente, pasando primero por lo que hoy es el Sudán del Sur y el Sudán del Norte, hasta entrar, salvadas una serie de cataratas, en las tierras de Egipto. Sin el aporte de agua a los campos ubicados en la zona del valle del río Nilo, un valle relativamente estrecho de unos 18 kilómetros de ancho, y sin el ingenio humano que ya desde las primeras dinastías se esforzó en derivar el cauce de este río a distintas acequias para regar más y más campos lejanos al propio río, la civilización egipcia, como os decía, sencillamente no hubiera podido existir. Una vez unificado el territorio, su historia, como os decía, se desarrolló en una serie larga de dinastías. La primera y la segunda
con faraones, como os decía, procedentes del sur, pero que acabaron gobernando en el norte, en el territorio que conquistaron, la tercera, la cuarta, la quinta y la sexta, integrando el imperio antiguo también con capital en Memphis, y de ahí que las necrópolis de los nobles y de los reyes estuvieran al lado occidental del río, y es porque casi se me olvida la idea, este río que da vida a Egipto también marca los límites, la frontera entre los vivos y los muertos. Las ciudades egipcias se establecieron en la parte oriental, por donde nace el sol del río Nilo. Las necrópolis se ubicaron en la parte poniente, en la parte occidental del río Nilo. Después de unos 500 años de imperio antiguo, centrado en el territorio del Bajo Egipto que os estoy mencionando aquí, hubo hambruna, hubo luchas por el poder, se volvió a dividir el país con gobernantes en el sur, con gobernantes en el norte. A esto lo conocemos como el primer periodo intermedio, y cuando nuevamente un príncipe del sur consiguió reconquistar el territorio del norte, Egipto entró en lo que llamamos su imperio medio. Sucedió esto con el faraón Mentuhotep II de la dinastía 11, allá por el 2050 a.C. aproximadamente, y para entonces tenemos que familiarizarnos con la ciudad de Tebas, en donde gobernaba él, y con su construcción funeraria, al tiempo que templaria, es decir, religiosa, en Der el Bahari, que es un nombre árabe medieval, pero que indica el sitio de enterramientos de los reyes del Imperio Medio, igual que el de los reyes del Imperio Nuevo. Imperio Nuevo que se dio en Egipto alrededor del 1500